Entrelazamiento, un rompecabezas cuántico para todo el mundo. Un ensayo de Rodolfo Restrepo Villegas, Universidad de Antioquia. El entrelazamiento cuántico es, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más interesantes de la física cuántica. No en vano, Albert Einstein expresó su disgusto por llamándolo fantasmal o misterioso. El entrelazamiento describe el fenómeno en que dos o más sistemas o partículas pueden estar íntimamente conectados entre sí sin importar qué tan lejos estén. Estas conexiones no pueden explicarse por las propiedades de los sistemas por separado. Para Einstein, una teoría que explique de manera completa la realidad física requiere las ideas de realismo y localidad. John Stuart Bell, físico irlandés, mostró que las predicciones de tales teorías locales y realistas están en conflicto con las propias predicciones de la mecánica cuántica. Es esto precisamente lo que pretendemos discutir en el presente texto. El entrelazamiento, un rompecabezas cuántico para todo el mundo. Introducción. La física cuántica aparece en el primer cuarto del siglo XX con el fin de describir el comportamiento de átomos y otras partículas microscópicas, incluyendo específicamente los fotones, una manifestación de estado cuántico de la luz. La física cuántica nos suministra incluso hoy en día una completa, extremadamente satisfactoria e importante descripción de la naturaleza. Además de esto, la descripción de la naturaleza hecha por la mecánica cuántica es matemáticamente hermosa y exacta. Todas sus predicciones teóricas han sido verificadas con gran precisión en los experimentos. A pesar del éxito de la mecánica cuántica, existe aún un problema de naturaleza conceptual. Algunas de las predicciones de la física cuántica cuestionan aspectos centrales muy preciados de nuestra visión del mundo, siendo esta fundamentalmente clásica. Por ejemplo, asignar a los objetos propiedades y cualidades como características del mismo que existen con independencia del sujeto, el observador, la medición o el aparato. Esto es lo que se conoce como juicio de atribución clásico. En el público general, las nociones como principio de independencia de Heisenberg y los saltos cuánticos son bien conocidas, pero el fenómeno más interesante es el entrelazamiento. El nombre de entrelazamiento fue creado por el físico austríaco Erwin Schrödinger, quien lo llamó la noción esencial de la mecánica cuántica, la que nos fuerza a despedirnos de las preciadas imágenes que tenemos sobre cómo funciona el mundo. En 1935, Albert Einstein junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen publicó un artículo con el título ¿Puede la descripción mecánico-cuántica de la realidad física ser considerada completa?
En este artículo, conocido como el artículo EPR, los científicos mostraron de manera casi contundente y amenazando los pilares de la física cuántica que, según la teoría cuántica, dos sistemas pueden estar conectados de una manera extremadamente ligada, mucho más de lo que es posible para sistemas en física clásica. Lograron demostrar además que la descripción de la realidad obtenida por la mecánica cuántica no era completa. Esta demostración solo es posible por la definición de realidad física, criterio que usa implícitamente el juicio de atribución y explícitamente el realismo local. Para aclarar un poco la situación, consideremos dos sistemas que guardan entre sí alguna relación. Podrían, por ejemplo, haber colisionado algún tiempo atrás. Después del choque, los sistemas se alejan el uno del otro. El artículo de EPR muestra que la mecánica cuántica predice que la medición sobre uno de los sistemas cambia el estado cuántico del otro, independiente de cuán amplia sea la separación entre ellos. La influencia que ejerce la medición de un sistema sobre el otro ocurre instantáneamente, sin tiempo alguno de retraso. Esto parece estar en desacuerdo con la propia teoría de la relatividad de Einstein, de acuerdo con la cual nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Einstein llamó a este fenómeno acción fantasmal a distancia. ¿Cómo logra entonces salvarse la teoría cuántica de tal audaz ataque? ¿Está el error en la fina argumentación de EPR o en los fundamentos de la física cuántica? Algunos aseguran que fue Niels Bohr quien logró salvar la teoría cuántica con su respuesta a EPR. Sin embargo, la respuesta de Bohr no fue tan clara y concisa. La teoría sobrevivió y se siguió desarrollando gracias a su gran capacidad predictiva y a la concordancia de esta con los resultados experimentales. Los físicos de la época estaban felices con la precisa descripción que daba la teoría cuántica acerca de la naturaleza. Se mantuvieron callados, calculando y además demasiado ocupados aplicando la teoría a todo tipo de fenómenos. Las disputas filosóficas de aquellos hombres viejos quedaron de momento olvidadas. Todo cambió de manera radical en 1964, cuando el joven investigador John Stuart Bell publicó un artículo titulado Sobre la paradoja de EPR. En este artículo, Bell mostró que no es posible entender el fenómeno de sistemas entrelazados si se parte de suposiciones razonables sobre cómo funciona el mundo, suposiciones que uno se siente tentado a llamar autoevidentes. A. Sillinger, 2010. Realismo y localidad. En el artículo EPR aparece una suposición implícita sobre la existencia predeterminada, incluso en el momento mismo de que la conociéramos. Es decir, EPR
asume que los atributos de las cosas son como las propiedades clásicas encerradas en una caja oscura esperando a que la abriéramos para ser reveladas. La única cosa que cambiaría por medio de la medida sería el conocimiento de lo real o preexistente. Luego, para definir cuando una teoría es real, EPR sugiere que debe existir un elemento de realidad en la teoría que corresponde al resultado de una medición y que siempre sea posible predecir con certeza el resultado de dicha medición. Esto es llamado el criterio de realidad EPR. Bajo este criterio, una teoría es real siempre que sea posible predecir el estado de un sistema con certeza. Albert Einstein et al. 1935. Consideremos de nuevo los dos sistemas que se alejan uno del otro. El artículo de EPR presupone que la acción de medición en uno de los sistemas no puede depender de lo que es hecho en simultáneo sobre el otro, sin importar cuál sea la medición hecha o incluso si no se hace medición alguna. Dicho esto, de otro modo, la medida hecha en un lado no induce un nuevo estado cuántico sobre el otro sistema. Para hacer tal suposición, EPR se apoya en el hecho de que ninguna señal o efecto físico puede propagarse más rápido que la luz. Luego, ambos sistemas están aún aislados el uno del otro. Esta es la esencia de la suposición de localidad de EPR. C.M. Rivera, 2010. Una teoría que cumpla estas dos suposiciones, criterio de realidad y suposición de localidad de EPR, es llamada una teoría realista local. 3. Desigualdad de Bell para no físicos. Como ya hemos discutido, los fundamentos de la mecánica cuántica cambiaron de forma drástica con la publicación de los extraordinarios teoremas por J. Bell en los años de 1964 y 1966. Antes de esto, el matemático John von Neumann había publicado en 1932 la demostración de un teorema que predecía la imposibilidad de construir una teoría microscópica completa del mundo atómico que pudiese dar predicciones consistentes con la mecánica cuántica. Lo más notable de Bell fue que logró demostrar que dicho punto de vista estaba errado. El teorema de von Neumann estaba basado en una suposición defectuosa. Además de esto, Bell mostró que no solo teorías completas podían ser inventadas, sino que también la certeza de estas estaba abierta a pruebas experimentales que podían determinar si tales teorías eran mejores que la teoría cuántica convencional o no. G. Gritstein et al. Ahora bien, con el fin de hacer la desigualdad de Bell fácilmente accesible, vamos a ejemplificar la desigualdad de Bell con una situación que no requiere de conocimientos físicos. Es importante resaltar que dicho ejemplo no es una analogía, es propiamente dicho una aplicación de la desigualdad de Bell a una situación que puede ser verificada.
Vamos a jugar con bloques lógicos. Nuestro universo de bloques lógicos está compuesto tan solo de bloques con tres características: A, formal; B, color; y C, tamaño. Las medidas realizadas sobre los bloques lógicos son simplemente observaciones visuales. Restrínjanos a solo los posibles valores de cada característica, es decir, hay círculos o triángulos, también hay rojos B o azules B. De igual modo, hay grandes C o pequeños C raya. Ignoramos de este modo los bloques lógicos que pueden tener propiedades diferentes a estas. Por ejemplo, otro tamaño o color. Y así los resultados de la medición tienen tienen dos valores para cada observación. Nuestros bloques lógicos exhiben correlaciones perfectas, es decir, si separamos en una caja los triángulos azules y pequeños, sabremos que todos en la caja tienen esta característica aún si miramos el interior de la caja. De acuerdo con EPR, estas tres propiedades, forma, color y tamaño, son elementos de realidad que podemos predecir con certeza. Un juego de bloques lógicos completo está constituido por pares idénticos, es decir, cada objeto tiene un gemelo tal que se muestra en la figura. Así, si miramos en un gran número de tales pares idénticos, tendremos todas las posibilidades de combinaciones. Para las tres propiedades que elegimos, existen 8 combinaciones posibles. Círculos rojos grandes, A, B, C. Círculos rojos pequeños, ABC; círculos azules grandes, ABC; círculos azules pequeños, ABC; triángulos rojos grandes, ABC; triángulos rojos pequeños, ABC; triángulos azules grandes, ABC; triángulos azules pequeños, ABC. Este es un juego de bloques lógicos completo. Es importante tener en cuenta que solo estamos considerando dos posibilidades para cada característica. Podemos establecer algunas declaraciones bastante simples. Por ejemplo, número de pares de círculos rojos, N de A, B minúscula, número igual a número de pares de círculos rojos. Estas fórmulas las vamos a dejar para que las encuentre el lector, porque no es posible mantener la coherencia intentando leerlas simplemente. Esta es la desigualdad de Bell para bloques lógicos. Es evidente que debe ser cierta, pero con el fin de enfatizar en su veracidad, vamos a considerar las figuras. Vamos a cortar esta lección en este punto para pasar a continuar simplemente con los ejemplos de lecturas explícitos, no con las formulaciones matemáticas, porque no son posibles mantener su sincronía solamente explicándolas. Fotones entrelazados.
Consideremos fotones entrelazados en polarización. La polarización de la luz es una propiedad también conocida en la vida cotidiana y describe cómo los campos electromagnéticos oscilan horizontalmente, derecha e izquierda, verticalmente arriba y abajo y a lo largo de cualquier otra dirección, siempre perpendicular a su dirección de propagación. Los vidrios polarizados, por ejemplo, usan la polarización para filtrar la luz que entra al interior y es por eso que casi no puede verse lo que encierran. Estos vidrios seleccionan qué tipo de oscilación de la luz, polarización, puede pasar y qué tipo no. Los sistemas individuales de luz, los fotones también pueden cargar polarización. Para un fotón individual es posible determinar si está o no oscilando en cierto estado de polarización. Tal fotón solo tiene dos posibilidades. Cualquiera que sea la polarización que deseemos estudiar, el campo electromagnético del fotón oscilará paralelo a esta polarización llamada polarización vertical B o bien ortogonal a ella llamada polarización horizontal H. En este sentido, la polarización es una propiedad de la luz, así como la forma del color y el tamaño lo son de los bloques lógicos. Por ejemplo, la polarización en la dirección X tiene alternativas B su X y H su X. Un primer aspecto cuántico de los fotones que se debe a que tienen infinidad de polarizaciones diferentes, incompatibles entre sí, y en cada caso los fotones solo pueden oscilar a lo largo de dichas polarización o perpendicular a ella. El segundo aspecto cuántico de los fotones es el entrelazamiento. Traduzcamos nuestra descripción de pares de sistemas a pares de fotones. En un experimento es posible crear pares de fotones entrelazados donde la polarización de los fotones está íntimamente conectada, en efecto entrelazadas en la manera en que Schrödinger decía. Existen diferentes tipos de entrelazamiento. El entrelazamiento específico depende de la fuente que uno utilice. Vamos a considerar el caso más simple, esto es una fuente donde los dos fotones siempre adquieren la misma polarización si son medidos a lo largo de la misma dirección, de manera que ambos fotones terminan o bien horizontal o bien verticalmente polarizados respecto a la dirección elegida. Entonces, las tres propiedades A, B, C corresponden en nuestro experimento con fotones a tres polarizaciones diferentes, X, Y o Z. Usando un selector de polarización SP, podemos medir cualquier polarización. El selector elige el polarizador correspondiente a la polarización que interesa medir. En nuestro caso, estamos interesados en medir en cada estación la polarización X, Y o Z de los fotones de cada par entrelazado. Esto significa que el selector está dotado de tres polarizadores, uno para cada polarización. Llamemos a los resultados de la medición con el polarizador X, B su X y X su X, y a los del polarizador Y, B su Y y H su Y.
y a los del polarizador Z, B sub Z y H sub Z. Así tenemos de nuevo tres propiedades diferentes que podemos medir y tenemos dos resultados, horizontal y vertical para cada polarización. Consideremos primero el caso A y B. Mide la misma polarización, es decir, los dos selectores están en la misma configuración. Debido al entrelazamiento, se obtienen los mismos resultados en ambos lados. Obtendremos una de las 6 posibles combinaciones. A partir de estos ejemplos, se necesita ver las figuras. Por tanto, haremos aquí una pausa como parte de este resumen.